Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Charly Fernández, bienvenidos. Día Internacional de la Mujer, uno de los temas que vamos a tocar en el programa. Hoy el título de la editorial, ustedes sabrán perdonar, puede resultar un poco macabro, pero en realidad es la imagen que tengo de algunas cosas que están pasando. El título es La segunda muerte de Nisman. ¿Por qué la segunda muerte? Hay una serie de hechos objetivos que están demostrando que aún a pesar de estar muerto, hay sectores del gobierno que embisten contra Nisman como si estuviera vivo y pudiera defenderse. Hay también cosas extrañas relacionadas con la investigación del caso. Por ejemplo, la doctora Sandra Arroyo Salgado, expareja de Alberto Nisman y madre de sus dos hijas, dijo el otro día, leyendo un escrito, que ella había hablado con funcionarios del gobierno desde España, donde estaba, cuando se enteró de la muerte de Nisman, para pedirles que frenara un poco la autopsia para ella poder designar peritos. ¿Con quiénes habló? Con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, con el subsecretario de Seguridad y con el jefe de policía, Di Santos. A los tres les hizo el pedido. La fiscal Fein dicen que ninguno de los tres les transmitió el pedido de la jueza Arroyo Salgado para postergar por unas horas la autopsia. ¿Por qué estos funcionarios oficiales no le transmitieron ese pedido a la fiscal Fein? ¿Qué dice la fiscal Fein? Yo tengo el pedido de la autopsia que llegó a tal hora, minutos antes de que se terminara esa autopsia. Primer interrogante. Está, obviamente, además el interrogante de lo que pasó en ese departamento. La propia investigadora, Fein, dice que ella no sabe lo que pasó durante 3 horas en el departamento. ¿Por qué? Porque llegó 1:30, 2 menos cuarto de la mañana, y ya estaba Berni, estaba la policía, estaba la prefectura, estaba Darío Ruiz, el subsecretario de Justicia, etcétera, etcétera. Hay quienes dicen que hubo 50 personas en el departamento y que incluso 17 pasaron por ese baño donde estaba el cuerpo de Nisman. ¿Se respetó la escena del crimen o no se respetó? Después llamó singularmente la atención, y ya esta cuestión no era la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, sino cómo voces oficiales embestían contra la denuncia diciendo que Nisman no la había escrito, que Estiuso, un agente de inteligencia, había sido él quien la había escrito y se le había entregado a Nisman, que Nisman ni sabía lo que había firmado. El fiscal Policita, que dio curso a la denuncia, dijo que había sido escrita por Nisman, como para que no quedara ninguna duda. Hubo también una cadena nacional donde la presidenta insinuó que Lagomarsino, el hombre que le entregó la pistola 22 a Nisman, y Nisman tenían relaciones íntimas. Sonó absolutamente desagradable. Lagomarsino lo desmintió. Nisman estaba muerto y seguían hablando de esa forma. Sin ir mucho más allá, hace poquito apareció un Twitter que desapareció, que se llamaba Nisman Lujurioso, y en donde aparecían las fotos con esta señorita que aparentemente era conocida o novia y cuyo abogado desmiente cualquier tipo de relación. El Twitter desapareció en pocas horas. Querían mandar un mensaje. Nisman Lujurioso.
Hace pocos días hubo una solicitada del gobierno, firmada por el gobierno argentino, donde narraba el dictamen del juez Rafecas, denegando la denuncia de Nisman y poniendo en un párrafo, hablo de una solicitada que se publicó también en Nueva York y se publicó en París, un párrafo que decía: ¿Nisman no habrá querido desestabilizar al gobierno? ¿Esta es la interpretación oficial? Y hablando de un fiscal que estaba muerto y de una denuncia que ahora está a nivel de Cámara. Pasaban pocas horas de este papelón, a mi juicio, del gobierno, cuando desde el espacio informativo del Ministerio de Justicia, Infojus, se publicó una información, un cable, aduciendo que provenía de fuentes muy ligadas a la investigación, que señalaba que Nisman, antes de morir, estaba borracho, que tenía 1,72 de alcohol en sangre, más que una borrachera, casi un coma etílico. 24 horas después, antes que hablara Arroyo Salgado dando a conocer la pericia que ellos sostienen, el Ministerio de Justicia tuvo que desdecir a su espacio informativo diciendo que habían cometido un lamentable error, que la concentración en sangre era en el estómago y no en la sangre, todavía no ha sido metabolizada. ¿Se pueden cometer errores de ese tipo? ¿O alguien del Ministerio de Justicia dijo: che, digan que estaba borracho? Esta es la segunda muerte de Nisman. Esta carga que el gobierno sigue sosteniendo sobre el fiscal, tal vez porque no le perdonan que haya hecho una denuncia que implicaba a la presidenta, al canciller, al Cuervo Larroque y otros allegados al kirchnerismo. Nada de respeto. ¿Se acuerdan cuántas veces la presidenta, Aníbal Fernández y otros funcionarios decían que el jefe de Alberto Nisman era ese agente Estiuso? Casi mencionaban a Estiuso como responsable de la muerte de Nisman. ¿Y ahora? Y ahora ya no lo mencionan a Estiuso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el gobierno dejó de mencionar a Estiuso? Hubo una entrevista, se sabe, entre el secretario de Inteligencia, Parrilli y Estiuso, para conversar sobre lo que iba a ser la declaración de Estiuso ante la fiscal Viviana Fein. Fue una declaración inofensiva. No dijo nada, cuando Parrilli había anunciado que podía hablar de lo que quisiera del 72 para adelante. ¿Qué es lo que se está tramando atrás de todo esto? ¿A quién se está protegiendo? La Cámara Federal, en la cual recayó la denuncia de Nisman después del rechazo de Rafecas, la Sala 1, convocó a una reunión para estos días de marzo, donde va a estar el juez Rafeca, el fiscal Policita, el fiscal Molde, fiscal de Cámara, va a haber abogados de los implicados, para ver cómo sigue esta investigación. ¿Puede la Sala 1 rechazar la investigación? Puede. ¿Puede la Sala 1 iniciar una investigación moderada sobre la denuncia? También puede. También puede. Pero antes hay que esperar otros sucesos de los cuales vamos a hablar en un ratito y que tienen que ver con impugnaciones que el oficialismo está planteando, sobre todo sobre el fiscal de cámaras, Germán Moldes. ¿Saben por qué lo quiere recusar? Porque fue a la marcha del 18F. Ese es el pecado de Moldes. Van a poder recusar en ese sentido a casi todos los fiscales que intervinieron en esa marcha.
También dicen que tomó postura previa. Los fiscales no pueden ser echados por los jueces por tener posición previa. Los fiscales tienen posiciones previas, son fiscales. Bueno, pero veremos que se resuelve. Esta impugnación parece destinada a ganar más tiempo que otra cosa. El gobierno quiere que el tiempo pase, permanezca la sentencia de Rafecas, anulando la denuncia, y que lo que la Cámara pueda decir sea recién bien entrado el año o casi terminando. Hablando de la justicia, hubo un encuentro de la presidenta con el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. Hubo un encuentro, reservado como tiene que ser, secreto, no sé, yo lo sé, no sé si es secreto. ¿De qué hablaron? Esto fue antes del discurso de la presidenta en la apertura de las sesiones parlamentarias. La presidenta estaba preocupada por el clima que estaba imperando en la justicia tras la muerte de Nisman, denuncias que hacían los fiscales, la marcha. Lorenzetti también estaba preocupado, pero por dos cosas. Una puede ser, y era, el clima de la justicia. El otro era el clima que imperaba en el gobierno contra la justicia. Esas eran las dos cosas que le preocupaban a Lorenzetti. La Corte siempre quiso poner paños fríos en estas más que divergencias y la verdad que fracasó. ¿Habrán llegado a algún acuerdo la presidenta y Lorenzetti para frenar de los dos lados? Que tal vez hubiera sido lo más conveniente. Si esto fue así, la parte final del discurso de la presidenta en el Congreso, volviendo a hablar del Partido de la Justicia, responsabilizando al presidente de la Corte de la no investigación del atentado contra la Embajada de Israel, de no fijar juicio por las complicidades en el caso de la AMIA, tiró todo por la borda. Tiró todo por la borda. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Hay hombres como Julián Álvarez, subsecretario de Justicia, o Martín Mena, subsecretario de la CIDE o segundo jefe de la CIDE, y José María Blosagasti, que es secretario privado de Julio De Vido, pero que ahora tiene funciones en la CIDE, que han comenzado a sobrevolar el Palacio de Justicia y los tribunales de Comodoro Pi. ¿Qué es lo que buscan? Frenar. Lo hacen entre elogios, cariños y alguna que otra amenaza. Yo les puedo decir que hubo 2 jueces federales, 2, al menos que yo tenga conocimiento, que fueron a hablar con Policita para que no le diera curso a la denuncia de Nisman. ¿Y qué les contestó Policita? Yo soy fiscal. ¿Cómo no voy a dar recurso a la denuncia? 2 jueces federales. No fueron con el único que hablaron. Y la verdad que entre operadores del gobierno y jueces federales que piden prudencia, entre comillas, se trata de aplacar la furia de los que están furiosos en la justicia y los que sienten que la muerte de Nisman fue una amenaza para todos ellos, como por ejemplo los fiscales. ¿Cómo va a terminar este tema? A un fiscal, esto está publicado hoy en La Nación, por lo cual lo puedo revelar, los enviados del gobierno lo fueron a ver para decirle que calmara sus ánimos. El fiscal se mostró sorprendido, la charla se endureció, alguno dijo, mirá que el pliego para juez de tu hijo puede tener problemas, y el fiscal, que La Nación dice que Germán Boldes, les dijo, hace un rollito con el papel y ponételo en el bolsillo.
no dijo el bolsillo. También le sacaron el auto. Qué torpeza, ¿no? ¿Tanto desespera la denuncia de Nisman a la presidenta? ¿Tanto lo desespera al gobierno como para llegar a estos casos? Mire, hay gente de tribunales que dice que en realidad la preocupación de la presidenta pasa efectivamente por la denuncia de Nisman y pasa también por lo que puede pasar con la investigación sobre el tema Otesur, que es una empresa que, como ustedes saben, está integrada por la familia Kirchner y allegados. Dicen que la preocupación es esa. Ya la semana que viene, Lázaro Báez, impune durante años, va a tener que ir a hablar a indagatoria delante del juez Casanello. ¿Y saben por qué lo cita Casanello? Porque se lo ordenó su superior, la Cámara Federal. Si no, no lo hubiera citado. Uno se pregunta, ¿no? Entre estas preocupaciones, además, ¿está Vudú? ¿Está Chicone? ¿Está alguien más? No. Que Vudú se defienda solo si puede. Y si no, que le pase judicialmente lo que tiene que pasar. Este es el pensamiento que hay hoy en el gobierno. El gobierno ha cambiado de operadores políticos que tal vez no tienen el conocimiento de la justicia que tenía gente como Javier Fernández, ex auditor de la Nación, que cumplía órdenes de la Casa Rosada ante los jueces y que ahora está viviendo, dicen, en el Uruguay. No está tampoco quien fuera el jefe del estudio de abogados que defendía al actual vicepresidente y es actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que acaba de pedir licencia por 90 días. Este es el estado de la relación entre el gobierno y la justicia ahora. Vamos a presenciar muchas impugnaciones y también muchas denuncias. Vayamos a la política. Volvió el rumor de que Cristina Fernández de Kirchner puede ser candidata. Ella, en el discurso que pronunció en el Congreso el 1 de marzo, hablando con Morales, que le dijo: señora, acá no hay debate, ya vamos a volver al debate, dijo. Ya voy a volver. Otros dicen que Giannini, el influyente secretario legal y técnico de la presidencia, le dijo a algunos gobernadores, dicen que entre ellos a Scioli, que Cristina Fernández va a ser candidata. ¿Candidata a qué? Volvemos a levantar lo del Mercosur, candidata de la provincia de Buenos Aires, aunque algunos dicen que ese puesto va a ser ocupado por Máximo Kirchner, pero lo cierto que volvió el rol de Cristina candidata. La presidenta está decidida a jugar el juego de las elecciones con su gente. Quedó claro en la capital federal, donde la Cámpora se ubicó en los principales puestos, y quedó claro en Mendoza y Santa Fe, donde el hombre que bordaba políticamente para el peronismo, el Chueco Mason, fue despedido por no proteger a los muchachos de la Cámpora. ¿La presidenta será candidata? De esto y otros temas vamos a hablar hoy. Ya está en el estudio Karina Rabolini, que es la presidenta de la Fundación del Banco Provincia, la esposa del gobernador Scioli, está haciendo campaña para Scioli. Nos acompaña también Jorge Noblovitz, que es secretario general de la DAIA. Van a estar también con nosotros Sergio Berestein, analista, Martín Redrado, economista, y nos va a acompañar un gran amigo, un periodista con el cual compartimos todas las mañanas, Carlos Pato Méndez. Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Charly? Bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, te estaba escuchando. Ayer me tocó hablar a mí con Viviana Fein, con la fiscal. En la radio. Efectivamente.